Hola, hola, ¿cómo están familia? Qué gusto de verles esta noche aquí en Avanza, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, gracias, pastor. ¿Y Hola a usted? todos, pueden abrir sus micrófonos con toda confianza. Voy a ver si alguien más está pidiendo ser admitido. No veo por aquí si hay alguien más que creo que, ok. Ayúdenme ahí, por favor, si saben de alguien que está queriendo ingresar, porque mientras estamos ya en la sesión, luego me cuesta un poco de trabajo estar atendiendo al mismo tiempo. Ay, mira la pastora Erika, qué padre se ve su pantalla. Así yo hubiera puesto mi pantalla, se ve padrísimo. Muy bien, quiero saludar aquí. Algunos no se pudieron conectar por Zoom, como saben. Les invitamos a entrar en la sesión a través de Zoom. Y si no pueden conectarse con nosotros a través de nuestra transmisión aquí en nuestra página oficial de Avanza, Centro de Entrenamiento. Como saben, nuestra visión es capacitar a las personas, capacitarte para que tú puedas de esta manera vivir en todo el potencial que te ha sido dado en Cristo Jesús. Nuestra visión es ser transformados en seguidores para que de esta manera nuestra vida sea transformada y podamos brillar en este mundo, de acuerdo al llamado que Dios tiene para nuestra vida. Bueno, pues aquí la pastora Erika me va a ayudar aquí a saludar a las personas que nos están siguiendo a través de nuestra página de Avanza. Y también si hay comentarios ahí de ustedes, vamos a estar pendientes de eso. Así que ahí me dices, me indicas, amor, cuando haya comentarios que compartir para que tú me ayudes. Adelante, Erika, si quieres dar ahí la bienvenida a las personas que se están conectando a través de la página, de nuestra página. Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Pues aquí estamos ya conectados y pues cualquier duda, pregunta, pues aquí voy a estar contestando. ¿Ok? Dios les bendiga. Si quieres ahí decirnos quién se conectó en nuestra página. Aquí le doy la bienvenida a Luz, Lili, que ya hace ratito entraron, Karina, Jessy, Magiel, Marianita, Eric. Me da gusto, bienvenidos. Gracias. Adelante, Erika. Gracias. Gracias, pastor. ¿Quieres saludar, Erika, a las personas que nos están siguiendo en la transmisión? Bueno, nadie ha puesto que está aquí, pero bueno, a mí me parece que está José Fix, Lady Love, que es Laurita, y Yola Cortizo, bienvenidas. Muy bien, bienvenidas. Pues vamos a iniciar de esta manera. Como saben, tenemos un cronograma, en esta sesión vamos a cubrir diferentes actividades y vamos a iniciar con nuestra módulo Biblia para Todos. Estamos en el libro de los Hechos. Voy a pedirle que comience nuestra lectura Cari, después va a seguir leyendo Eric y finalmente Jessy. Voy a compartir en pantalla mientras ustedes leen para que de esta manera puedan seguirnos ahí con la lectura, ¿de acuerdo? Entonces solamente déjenme tomar un momentito. Yo te indico, Cari, cuando puedes comenzar la lectura. Ahí con tu propia Biblia, no tienes que leer en pantalla. Entonces yo más bien te voy a apoyar aquí en pantalla para que las personas que están en la transmisión. También les invito a todos los que están en la transmisión que si quieren usar su Biblia directamente, lo pueden hacer también así, ¿eh? Yo como quiera voy a compartir aquí la pantalla. Adelante, Cari, puedes iniciar la lectura. Gracias. Ok, Hechos 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio.
y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Adelante, Erika. Sí. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertirías al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en su propio camino. Adelante, Jessy. Sí, pastor. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Muy bien. Excelente. Déjenme aquí. Alguien me estaba pidiendo ingresar. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Voy a pedir a dos personas que nos hagan favor de hacer un comentario. La idea es que vamos a pedirles a cada uno de ustedes en algún momento que hagan algún comentario. Pueden leerlo previamente esta sesión o así como lo leímos ahorita en la sesión. Voy a comentarle primeramente aquí a Erika, a la pastora Erika, que nos haga un comentario sobre lo que acabamos de leer aquí en Hechos 14. Y luego Charis, le vamos a pedir que a Charis haga un comentario. Creo que, no sé si está por ahí, Charis. Bienvenidos, bienvenida Ana Mari, qué gusto. Ya está aquí también Eli. ¿Quién más anda por ahí? Porque no sé si alguien más está aquí conectado, que es lo que alcanzo a ver en mi pantalla. ¿Hay alguien más que esté por ahí? Bueno, pues vamos a continuar contigo, Eri. ¿Qué comentario, amor, nos puedes hacer respecto a lo que acabamos de leer? ¿Qué te pareció? Pues bueno, a mí me impacta mucho ver la vida de Pablo como siendo un hombre que estaba realmente lastimado aún físicamente,
él tenía la fuerza y la capacidad de hacer la obra de Dios. Y en el verso 8 dice que cierto hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies y cojo de nacimiento, que jamás había andado, dice que al oír hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces me impresiona, obviamente, que Pablo pudiera ver en él, en su mirada, fe. Entonces yo creo que esta parte es algo que Dios siempre está exhortándonos a caminar y levantarnos en la fe. Así es de que él dice que tuvo fe para ser sanado. Pudo haber tenido fe para otra cosa, para unas muletas, para no sé, para un carrito que lo trasladara, pero él tuvo fe para ser sanado. Entonces, en ese momento, dice, me llama la atención cuando dice, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe. O sea, Pablo estaba hablando y este hombre puso atención a lo que Pablo estaba diciendo y en ese momento vino fe a su corazón. Él no era creyente, él no había oído antes un mensaje, pero simplemente a través de lo que Pablo estaba hablando y diciendo, este cojo pudo llenarse su mirada de fe para que pudiera traspasar los ojos de Pablo y él pudiera recibir un milagro que lo levantara de esa angustia. Entonces la fe viene por el oír, y el oír lo que hombres y mujeres como tú y yo tenemos que decir. Excelente, qué buen comentario, gracias mi amor. Muy bien, está por ahí Charis, si no iríamos a Magdiel para que nos puedas hacer un comentario, Max, si estás ahí. Hola. Sí, aquí estoy. No sé, Charis, ¿dónde está? Si te soy honesta. No, está bien, ¿quieres hacer un comentario sobre lo que hemos leído? Pues, yo creo que esto, a mí, una de las cosas que siempre me gustan de Pablo es como esta fe para él creer como más allá, ¿no? Y y como, ay, no sé, o sea, se me hace como una historia como súper padre en donde Dios nos enseña como muchas cosas. O sea, la vida de Pablo siempre ha sido un ejemplo y todo lo que él hace siempre como que me trae muchísima fe y hablar de estas situaciones en donde él tuvo que salir de los lugares en donde él estaba como cómodo o seguro y poder como dar este paso de fe. Yo creo que eso sí siempre me gusta mucho de Pablo, ¿no? No sé. Ay, perdón, es que no puedo hablar mucho porque estoy bien enferma. Ok, está bien, si quieres termina tu comentario y le pedimos a otra persona que pueda comentar. No, pues ya. Ya Ok, ¿alguien más quiere comentar, hacer un comentario sobre lo que leímos? ¿Te gustaría comentar algo que te pareció interesante de lo que acabamos de leer, que te llama la atención? Sí, Ana Mari, gracias. A ver. Ah, no. ¿Sí se oye? Sí, perfecto. ¿Sí me oigo? Ah, bueno, perfecto. Bueno. Bueno, pues a mí lo que me confirma este capítulo es que cómo Dios planeó la organización de un líder y la manera en que el Espíritu Santo los fue guiando, donde dice aquí que hablaban de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, aquí se ve cómo Dios capacita a sus siervos para hablarles de la manera que ellos tengan que hablar. Entonces, lo interesante aquí es cómo el espíritu se va actualizando, y siento que la importancia de un discipulado es empaparnos y movernos en cómo el espíritu de Dios se está moviendo para que como Él quiera que hablemos.
Entonces venimos de un contexto donde la ley y el pecado y el juicio y la muerte y eso ahora es algo que ya está obsoleto, como que la gente no se va a impactar. Entonces, cuando uno entra a un orden como el que Dios estableció aquí, de cómo establecieron ancianos y Pablo y Bernabé se quedaban ahí para no solamente que se convirtieran como creyentes, sino para instruirlos en un discipulado, para que ellos mismos hablaran a otras personas. Entonces, como que eso me anima en el sentido de que el pertenecer a un grupo donde estamos actualizándonos, donde se está moviendo el Espíritu Santo a través de lo que estamos aprendiendo, es para hablarle a la gente con la gracia y con el amor de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque aquí dice al final que ellos, como dice, que habían llegado a contarles todas las grandes cosas que había hecho Dios con ellos. Entonces, eso es algo que a cada quien nos va a dar un testimonio, una historia, algo que contar, y el estar en un grupo así no nos permite caer en un desánimo de soltar esa encomienda, ese trabajo que Dios nos ha dejado hacer aquí en la tierra, como hijos y discípulos de Dios. Muy bien, Ana María, muchas gracias. Buen comentario. Sí. Uh-huh. Bien, en esta parte, como hemos comentado, el libro de los Hechos es un libro que registra poco más de 30 años del comienzo de la historia de la Iglesia. Así que estamos hablando del comienzo de la Iglesia. Habíamos comentado cómo dio comienzo con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como allá había 120 que permanecieron fieles y permanecieron en el aposento alto orando hasta que llegara el Espíritu Santo. Pasaron 10 días después de que Jesús ascendió al Padre y les anunció que Él regresaría. Recuerdan que vimos que Jesús anunció que de la misma manera, más bien los ángeles que se hicieron presentes anunciaron que de la misma manera que los 12 vieron a Jesús y ser llevado al cielo, de la misma manera Él regresaría a la tierra. Y como dice Zacarías 14, Él va a poner su pie sobre el monte de los olivos para dar comienzo al reino milenial y destruir el imperio del anticristo. Han transcurrido más de 2000 años y desde que Jesús vino, Hebreos nos dice en el capítulo 1 que estamos ya en los últimos tiempos. Así que quiero que vean que la expectativa de los apóstoles y de la iglesia en el comienzo era que Jesús regresaría muy pronto. Ellos pensaron que Jesús regresaría muy pronto y ellos estaban muy entusiasmados de comenzar a predicar o anunciar el evangelio al mundo entero, porque ellos Jesús les había dado la instrucción que ellos serían testigos una vez que recibieran el poder del Espíritu Santo para comenzar por Jerusalén, Judea, luego ir a Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Así que aquí en esta parte estamos viendo el primer viaje apostólico de Pablo y de Bernabé. El primer viaje apostólico en la parte que sigue en Hechos capítulo 15, veremos cómo ellos regresan a Jerusalén para reportar y dar cuenta de lo que ellos vivieron y del avance que ellos hicieron, predicando el evangelio en el norte de Israel, en Siria, Asia y comenzando a llegar a Europa. Así que la expectativa de ellos era que Jesús iba a regresar de una forma muy pronta, que era inminente su regreso. Y por eso cuando nosotros, acabo de hacer un estudio, o un amigo nuestro nos recomendó un estudio que en Mateo capítulo 24, donde nos da el autor de este estudio nos da un enfoque diferente a la forma en que hemos enseñado cuando Jesús habla de los últimos tiempos. Él habla de su regreso, habla del arrebatamiento de la iglesia. Son dos eventos diferentes, hablar del arrebatamiento y de la venida de Jesús. Cuando hablamos de la venida, hablamos de esto que acababa de comentar, que Él regresará, todo ojo le verá, pondrá su pie sobre el monte de los olivos y vendrá a reinar para iniciar un milenio
en Jerusalén, para reinar en Jerusalén por 1000 años. Entonces, la Biblia nos habla del arrebatamiento y nos habla también de la venida. Y en Mateo 24 me pareció interesante este estudio porque efectivamente todo lo que Jesús declara en Mateo 24, cuando habla del principio de dolores, dice que vendrán pestes, dice que vendrán terremotos, que se levantará reino contra reino, nación contra nación, que habrá guerras y rumores de guerras, ¿recuerdan? Entonces, toda esta parte se aplica a lo que ocurrió también históricamente. En el año 70, como hemos comentado, Jerusalén fue invadida por el ejército romano al mando del general Tito y destruyó Jerusalén para sofocar una tercera rebelión judía. Entonces, lo que pasó es que se profanó el templo en Jerusalén, precisamente uno de los emperadores profanó el templo e incluso sacrificó un cerdo ahí en el lugar santísimo, y eso provocó el enojo de los judíos y una revuelta que finalmente trajo como consecuencia la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, imagínense, el libro de los Hechos fue escrito en un periodo que abarca alrededor del año 64 de esta era. 6 años después de los acontecimientos narrados en el libro de los Hechos, tan solo 6 años después, Jerusalén fue destruida por completo y el templo también, dando cumplimiento a lo que Jesús declaró en Mateo 24, diciendo que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. Lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos no son ruinas del templo, es una muralla, una de las murallas que rodeaba la ciudad de Jerusalén, y es todo lo que quedó. Así que imagínense, para esta iglesia del comienzo, realmente todo lo que Jesús les declaró en Mateo 24 aplicaba para ellos también proféticamente. Cuando Jesús les dijo que cuando vean la abominación desoladora huyan de Judea y se escondan, eso fue algo que realmente ocurrió históricamente. Ellos salieron de Jerusalén, todos los cristianos y la iglesia del comienzo salió de Jerusalén cuando Tito finalmente derribó las murallas y conquistó Jerusalén y destruyó de una manera sanguinaria y brutal. ¿Qué creen? Los cristianos no estaban en Jerusalén. Ellos no sufrieron por causa de este ataque, ellos ya habían huido, así como Jesús les había dicho. Entonces, les estoy diciendo que para la iglesia, lo que Jesús había declarado en Mateo 24 parecía haber tenido ya un cumplimiento. Y parecía que Jesús debería de venir para reinar sobre Jerusalén por 1000 años, como él había anunciado. Sin embargo, no es así. O este es uno de los cumplimientos, pero realmente lo que estamos esperando es un cumplimiento definitivo de lo que Jesús declaró en Mateo 24. Estamos en estos tiempos, en el inminente regreso de Jesús, en el arrebatamiento de la iglesia. Créanme que en verdad el mundo entero no sabe lo que está sucediendo en realidad en estos días, cuando hablamos de esta pandemia, cuando hablamos de la grave crisis y recesión económica, del reseteo de la economía que se habla para este mes de septiembre. De verdad estamos viviendo tiempos impresionantes, familia. Así que por eso este primer viaje de 3 viajes es muy interesante, porque vemos aquí, efectivamente, yo quiero hacer 3, 4 comentarios sobre lo que acabamos de leer. Y en primer lugar me llama la atención cuando dice en el verso 3 que Pablo y Bernabé se detuvieron mucho tiempo en Iconio para predicar el evangelio, y dice cómo era una gran multitud de judíos a los que ellos les estaban predicando, y dice que hablaban con denuedo. Y esto habla de una persistencia, por eso tenían tanta pasión. Ellos estaban anhelando el regreso de Jesús, la venida de Jesús, el arrebatamiento y después la venida de Jesús para reinar en Jerusalén. Había un denuedo, y esto nos habla de cómo Pablo, fíjense qué tremendo. Algunos dicen que ese apedreamiento en Listra lo mató. Muchos consideran que cuando dicen que se levantó, en realidad la palabra habla de que él fue resucitado. Aquí es muy interesante porque podemos ver cómo la muerte, en el caso de los hijos de Dios, no es un accidente, no es algo que puede ocurrir aleatoriamente. Realmente Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros y Él sabe hasta dónde vamos a llegar.
Y por esa razón aquí vemos que Pablo, aunque fue apedreado y lo mataron los judíos, él se levantó de la muerte, él fue resucitado porque su llamado no iba a ser determinado, ni el cumplimiento del plan de Dios iba a ser determinado por la oposición o por los enemigos que se levantaban, los enemigos, los judíos religiosos que odiaban el evangelio. Como ustedes pueden ver, no hay oposición que pueda prosperar y frustrar los planes de Dios. Esto es maravilloso saber que Dios está en dominio y que Él es soberano y Él está reinando, aunque aparentemente lo que vivimos parezca que Dios está ausente. Créanme que Dios está, el Señor está aquí en medio de nosotros. Cuando una iglesia tiene la visión de hacer discípulos, va a vivir en el cumplimiento de lo que Jesús dijo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pongan atención en esta declaración del Señor Jesús en la parte final del Evangelio de Mateo y de todos los evangelios. Él está diciendo que no va a estar siempre con nosotros. Él está diciendo que va a estar siempre cuando nosotros estemos cumpliendo nuestro llamado de ir y hacer discípulos. Esta promesa es para una iglesia que está viviendo en el cumplimiento de este llamado y de esta orden, a lo cual se le ha llamado la gran comisión, ir y hacer discípulos. Y entonces he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que podemos estar seguros que si estamos trabajando en este proyecto, el Señor va a estar aquí con nosotros siempre. Así que podemos ver aquí que es muy interesante que dice confiados en el Señor. Ellos estaban predicando con denuedo confiados que lo que estaban haciendo no era una iniciativa personal. Recordemos que en Hechos 13 nos dice cómo el comienzo de este viaje apostólico fue por causa del Espíritu Santo. Hechos 13 nos dice cómo Pablo y Bernabé fueron seleccionados de un grupo de profetas y maestros apartados por el Espíritu Santo para cumplir este llamado de ir a predicar el Evangelio a las naciones. Como sabemos, no solamente los apóstoles predicaron a las naciones, sino que la iglesia perseguida por el mismo Saulo en su momento fue esparcida y llegó hasta Samaria, y luego llegó el evangelio hasta la casa de Cornelio, y de esta manera por primera vez el evangelio de Jesucristo fue predicado a los que no son judíos, a los gentiles. Y luego de ahí Antioquía de Pisidia, donde se levantó una congregación de multitudes, donde la mayoría no eran judíos, sino eran gentiles. Así que dice que estaban confiados en el Señor, confiados porque ellos no estaban trabajando ni sirviendo en su propia iniciativa. Por eso es muy importante entender nuestro llamado como iglesia. Todo lo que nosotros estamos haciendo para construir la iglesia, para edificar la iglesia de Jesucristo, tiene como propósito hacer avanzar el reino de Dios y que el evangelio de Jesucristo sea anunciado a todos, a nuestra comunidad, a Querétaro, a San Juan del Río, a todo México, a Latinoamérica y a todas las naciones. El propósito de Dios es que la salvación llegue a todas las personas. El tiempo se acaba. El tiempo para que las personas reciban su salvación se termina de una manera dramática con los acontecimientos que estamos viviendo. Recuerdo que hace ya algunos años atrás, les comentaba que alguien creó una página en internet sobre el arrebatamiento. Pedían una donación de $1 para abrir tu cuenta, y se trataba de que a través de esa página tus contactos, familiares y amigos iban a recibir un correo electrónico para que en el momento del arrebatamiento, cuando las personas ya no estuvieran aquí en la tierra, se iba a disparar un correo masivamente a todo el mundo, y si tú abrías tu cuenta en esa página, tus familiares y todas las personas a las que tú les habías dedicado un mensaje acerca del arrebatamiento, recibirían ese mail sabiendo por qué ya no estabas aquí. Cuando yo compartí eso se me hizo tremendo, ¿no? Pero hoy en día de verdad que vayan preparando su correo electrónico, porque estamos viviendo de verdad tiempos dramáticos, y no sé si en su familia sepan que hay arrebatamiento, no sé si sepan en su familia que tú estás esperando el arrebatamiento y que estamos viviendo en días donde esto puede suceder en cualquier momento.
Es inminente el arrebatamiento de la iglesia. Así que, bien, esto es algo que dice, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Fíjate que lo que ellos predicaban era la gracia de Dios. Me gustó el comentario de Ana Mari de que lamentablemente a muchos cristianos y muchas iglesias nos conocen por un legalismo, ¿no? De estar condenando a la gente, de casi amenazarla para que reciba a Cristo. Pero ellos predicaban el evangelio de la gracia. Ellos llamaban a las personas a volverse a Dios y a disfrutar de todo lo que Dios había preparado para sus vidas. Y cuando yo hablo de volverse a Dios, pues eso significa arrepentirse, ¿saben? Arrepentirse es volverse a Dios. Y quizás cuando hablamos de arrepentimiento las personas se predisponen, pero cuando les hablamos de volverse a Dios, les estamos diciendo que están separadas y que aunque sean religiosos, están lejos de Dios y necesitan reconciliarse a través del sacrificio de Jesús. Bueno, en siguiente lugar, me parece muy interesante cuando nos dice aquí cómo causó un fuerte impacto la predicación de Pablo, que fue confundido con uno de los dioses que adoraban los romanos, que en realidad eran los mismos dioses griegos, pero los romanos les habían llamado de acuerdo a su cultura, como Júpiter y Mercurio eran el dios Zeus era como el padre. Entonces me parece muy interesante que los querían, se dieron cuenta que esa multitud en Iconio quería hacer sacrificios en honor a Pablo y Bernabé cuando sanan a ese cojo. Es impresionante el milagro. Y podemos ver eso, que cuando nosotros predicamos el evangelio va a haber señales, va a haber milagros. Por eso es que estamos llamando a través de nuestras transmisiones, convocando a orar por sanidad y milagros, porque creo que este es el tiempo que la gente vea una manifestación del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Así que como ven, ellos no solo predicaban, ellos manifestaban el poder de Dios. Cuando nosotros compartimos a alguien, es importante que tengamos la expectativa de que Dios quiere manifestarse de una manera sobrenatural. Por eso es muy frecuente ver milagros entre aquellos recién convertidos, aquellos que empiezan a oír, porque Dios siempre va a acompañar el anuncio del Evangelio de Jesucristo con milagros y sanidades. Eso me pareció muy interesante. Lo siguiente que me pareció muy padre es cuando nos dice ahí en el verso 16 y 17, cómo ellos predican la gracia. Dice que era una palabra de gracia. La gracia se refiere a disfrutar de todo lo que ha sido hecho a nuestro favor por medio de Cristo Jesús. La palabra gracia del griego charis se traduce como gozo, placer, deleite. Se refiere la gracia a la reacción que provoca en nosotros un regalo. Así que nos dice aquí la Escritura cómo Pablo les declara que Dios no se dejó sin testimonio. Fíjate cómo predican ellos. Ellos sienten hablar de la gracia de esta manera, diciéndole a esa multitud, Dios ha dado testimonio para que todo aquel que vive en este mundo pueda creer en Dios. Todas las personas, tus familiares, amigos, la gente que nos rodea, toda la gente de Querétaro, San Juan del Río, ha recibido un testimonio de la bondad de Dios. Toda la gente que ha disfrutado de provisión en este tiempo, que ha sido guardada y no se ha contagiado, personas que les ha ido bien en la vida, que tienen una buena familia, un buen matrimonio, eso no es una casualidad. No es que fueron muy astutos para conseguir lo que tienen, es que Dios tiene gracia. Y me gusta cómo dice aquí, Él les dice cómo Dios ha hecho bien a todos, dice, haciendo bien. Verso 17, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¡Wow! Dios está diciendo todo lo bien que te ha ido en la vida, todo el bienestar que tú tienes, todo lo que has recibido, yo te lo he dado. No es el resultado de tu esfuerzo, no es el resultado, no fue la suerte. Fui yo quien te dio esas oportunidades, fui yo quien te conectó con personas, fui yo quien te dio la oportunidad de disfrutar de una buena vida. Así que esto lo podemos compartir con aquellos que no tienen necesidad, no tienen problemas, que al parecer tienen una buena vida, que les va bien, que no tienen de qué preocuparse o tienen ciertos problemas nada más. Aquí dice que Dios así ha hecho bien a todos, haciendo bien, dice. Y Él es el que nos ha dado lluvias del cielo y tiempos fructíferos. ¡Wow!
Qué maravillosa manera de predicar. Eso es lo que le debemos decir a la gente. ¿Sabes qué? Todo lo bueno que tú has recibido viene de Dios. Y es tiempo que tú se lo reconozcas a Él antes de que sea demasiado tarde. Y finalmente quiero terminar este comentario en la parte final del capítulo, cuando nos dice cómo terminaron Pablo y Bernabé este primer viaje apostólico. En las Biblias Reina Valera se le llama viaje misionero. Y yo les decía que la palabra misionero es una palabra que se refiere a apóstol. Muy diferente de lo que hoy en nuestro día muchos dicen que son misioneros. En la Biblia, un misionero era un apóstol. Y un apóstol era más que un evangelista o alguien que iba a predicar el evangelio y a sembrar la semilla. Muchos ministerios han surgido diciendo que son misioneros, pero si nos vamos a la Biblia, Dios habla del orden en el cual nosotros debemos de servir. Y cuando nosotros entendemos que Dios tiene un diseño para su casa y una manera de manifestarse, vamos a ser cuidadosos de mantener estos principios cuando estamos construyendo la iglesia. Así que ser misionero es ser un apóstol, no es ser un voluntario que anda predicando por ahí y anda buscando a ver quién lo oye y a ver quién recibe a Cristo y quién hace la oración. Eso no es lo que Dios quiere en la Biblia. Lo que Dios quiere es que nosotros vayamos, predicamos y hagamos discípulos. Por eso, querida familia, a través de este programa, más allá del éxito, nuestro propósito principal es que las personas puedan, a través de esta experiencia de liderazgo, poder vivir una experiencia de conocer y comenzar a disfrutar una relación personal con Dios. Así que cuando se refiere a misioneros, en realidad la palabra se refiere a apóstoles. Pero en nuestros tiempos esta palabra se ha tergiversado, se ha deformado y hay muchos ministerios diciendo que son misioneros. Piénsenlo bien porque no, o eres apóstol, porque si eres apóstol entonces eres misionero y si eres misionero no eres un voluntario. Tienes que ser alguien confirmado que tiene un llamado de parte de Dios para plantar iglesias. ¿Saben? Nuestra pasión en este ministerio es plantar iglesias. Las personas que tienen con nosotros ya algunos años se han dado cuenta que nosotros no nos limitamos solamente a celebrar reuniones y congregar a las personas. Hemos caminado por muchos años en una visión. Y es una visión que lo personal a mí, Dios me dio desde que yo le conocí. Yo se lo comenté a quien entonces era mi pastor y le dije, oye, Dios me mostró mi llamado y yo soy esto. Él se sorprendió un poco, pero lo admiro por la fe que tuvo en mí, porque él me respetó. Y aunque se oía así se oía muy, de mi parte, muy, jactancioso, que yo pudiera hablar de un llamado así, él me respetó y como que entendió, bueno, si Dios le ha hablado de que ese es su llamado, pues yo lo puedo respetar y lo puedo entender. Pero nuestra visión aquí es plantar iglesias, fíjense. Entonces aquí podemos ver que los apóstoles no solo fueron predicando, sembrando la semilla, a ver quién quiere hacer la oración para recibir a Cristo, no. La Biblia dice aquí en el verso 23, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Voy a terminar para que veamos y hagamos una comparación de la forma en que el Espíritu Santo trabajaba a través de Pablo y Bernabé y cómo el Espíritu Santo quiere trabajar de la misma manera hoy. Porque muchos han de decir, bueno, eso fue para aquellos tiempos, ¿no? El diseño de Dios sigue vigente hasta nuestros días. Y lo podemos ver en Efesios, donde Dios habla de un ministerio quíntuple. Habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Habla de 5 ministerios que construyen la iglesia. Entonces, aquí podemos ver que ellos no fundaron una denominación. Pablo y Bernabé no establecieron una denominación llamada Iglesias Cristianas del Apóstol Pablo. Iglesias Cristianas de los Apóstoles Pablo y Bernabé. No. Ellos no tomaron derecho de la iglesia o sobre la iglesia, ni sobre las iglesias que ellos constituyeron. Dice que constituyeron ancianos. Esto quiere decir que ellos entendieron que los que iban a encargarse de cuidar la iglesia local eran los ancianos. En la Biblia, la palabra anciano se traduce del griego presbíter. Y esa palabra presbíter significa anciano, se refiere a personas maduras en la fe que no solo son pastores o maestros
o profetas, sino que además tienen un cargo para gobernar en la iglesia y cuidar de la iglesia. Ustedes verán en el libro de los Hechos que Pablo y Bernabé no controlaban a las iglesias, ni cerraban las iglesias a personas ajenas a su ministerio. Todos los apóstoles podían entrar a la iglesia que ellos quisieran visitar, y era decisión de los ancianos recibirlos o no recibirlos. De hecho, ya desde aquel tiempo había falsos apóstoles, y la iglesia tenía que discernir quiénes eran verdaderamente apóstoles de parte de Jesús, de Cristo Jesús, y quiénes eran falsos apóstoles. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este comentario. Así que ven aquí a nuestro discipulado, vamos a despedir nuestra transmisión y con ustedes, el grupo que está aquí en Zoom, vamos a continuar nuestra agenda porque todavía tenemos más que compartir aquí con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a terminar la transmisión en vivo, pero no se salgan porque aquí continuamos con ustedes con el cronograma que tenemos ya preparado. Bueno, pues nos despedimos de nuestro grupo de discipulado que hoy siguió esta transmisión en vivo a través de nuestra página de Avanza. Sigan conectados y les encargo, por tanto, cumplir con su meta de esta semana. En base a lo que acabamos de comentar, compartan en el chat, por favor, de 1 a 3 comentarios de lo que se les hizo relevante al terminar esta transmisión. Sale, pues seguimos conectados. Dios me los bendiga y nos vemos próximamente.